Estás entrando a un lugar donde las sombras respiran y lo desconocido te observa en silencio. Dale like y suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Si no lo haces, ellos vendrán por ti esta noche. Ahora sí, comencemos. A veces las leyendas nacen de hechos reales que el tiempo y el miedo van transformando hasta convertirlos en algo más grande y más terrible. Lo que les voy a contar no es solo una historia antigua, es algo que mi familia ha guardado durante generaciones, algo que mi bisabuela me contó cuando era niño, y que ahora, después de tantos años, entiendo que tenía que ser compartido. Yo soy Miguel Alejandro Vázquez Morales. Nací en Veracruz, México, en 1975. Vengo de una familia que siempre ha vivido cerca del puerto, donde las historias del pasado colonial siguen vivas en cada piedra antigua y en cada calle empedrada. Mi bisabuela María Esperanza vivió hasta los 98 años y siempre decía que había cosas que era mejor no recordar, pero que tampoco se podían olvidar completamente. Una noche de octubre de 2010, cuando ella ya estaba muy enferma y sabía que se acercaba su tiempo, me llamó a su cuarto. Sus ojos, que siempre habían sido claros como el agua, se veían extraños esa noche, como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. «Mijito», me dijo con esa voz temblorosa que me daba escalofríos, «hay algo que tienes que saber sobre nuestra familia. Algo que pasó hace mucho tiempo pero que nunca se fue realmente de aquí». Me senté junto a su cama, y el cuarto se sintió más frío de lo normal. Afuera, el viento del Golfo silbaba entre los árboles de mango del patio, pero adentro solo se escuchaba su respiración entrecortada y el tic-tac del viejo reloj de pared. «Tu tatarabuela», comenzó. Se llamaba Socorro Vázquez. Vivió en Córdoba durante los últimos años del virreinato. Era una mujer muy hermosa, de piel canela y ojos verdes, hija de español y criolla, pero había algo especial en ella, algo que la hacía diferente a todas las demás mujeres de la ciudad. Mi bisabuela hizo una pausa larga, como si le costara trabajo seguir hablando. Sus manos arrugadas temblaban sobre las sábanas blancas. «Socorro sabía cosas», continuó con la voz cada vez más baja. «Sabía cuándo iba a llover con semanas de anticipación. Sabía qué plantas podían curar enfermedades que los médicos no entendían. Sabía cuándo alguien iba a tener problemas antes de que pasaran. La gente la buscaba por ayuda, pero también le tenían miedo». El viento afuera se hizo más fuerte, y escuché cómo crujía la madera vieja de la casa. Mi bisabuela siguió hablando, pero ahora sus ojos estaban fijos en un punto de la pared, como si estuviera viendo la historia desarrollarse ahí mismo. En aquellos tiempos, la Inquisición todavía tenía poder en Nueva España. Los inquisidores llegaban a los pueblos buscando a personas que consideraban peligrosas para la fe. Socorro sabía que su don la ponía en peligro, pero no podía evitar ayudar a la gente que llegaba a su puerta pidiendo auxilio. Un día de 1807, llegaron a Córdoba 3 hombres vestidos de negro. Venían de la Ciudad de México con órdenes de investigar reportes de brujería. Socorro supo inmediatamente por qué estaban ahí. Esa noche vino a nuestra casa, que entonces era solo un pequeño jacal cerca del río. Mi bisabuela se detuvo otra vez y esta vez vi que sus ojos se llenaron de lágrimas. Socorro le dijo a mi abuela, que entonces era muy joven: «Van a venir por mí, pero no voy a dejar que me lleven. Hay cosas peores que la muerte, mijita. Si algún día escuchas que alguien habla de la mulata de Córdoba, vas a saber que soy yo, y vas a saber que nunca me fui realmente». En ese momento, la luz del cuarto parpadeó. Solo fue un segundo, pero sentí como si algo hubiera pasado junto a nosotros. Mi bisabuela no pareció notarlo, o tal vez ya estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. «Esa fue la última vez que mi abuela vio a Socorro con vida», siguió contando. 3 días después, los inquisidores la arrestaron en su casa. La llevaron a la cárcel del Santo Oficio que habían instalado en el convento de San José. Ahí la tuvieron encerrada durante semanas interrogándola, tratando de que confesara pactos con el demonio. Pero Socorro era más inteligente que ellos. Durante su encierro convenció a uno de los guardias de que le consiguiera carbón y papel. Le dijo que quería escribir su confesión. En realidad lo que hizo fue dibujar.
Mi bisabuela se incorporó un poco en la cama y por un momento pareció recuperar fuerzas. Sus ojos brillaron con una intensidad que me asustó. Mi abuela me contó que Socorro dibujó un barco en esa pared de piedra de su celda. Un barco tan real que parecía que las velas se movían con el viento. Los otros prisioneros decían que por las noches se escuchaban sonidos extraños que venían de su celda, como si hubiera agua corriendo y viento soplando. El día que iban a quemarla en la plaza pública, algo pasó que nadie pudo explicar. Mi abuela estaba ahí, escondida entre la multitud que había llegado a ver el castigo. Había levantado una pira enorme en el centro de la plaza, y toda la ciudad había salido a verla arder. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. La habitación se había puesto tan fría que podía ver mi propio aliento. Cuando trajeron a Socorro de la cárcel, no parecía la misma mujer que habían arrestado semanas antes. Estaba más delgada, más pálida, pero sus ojos verdes brillaban como nunca. No mostró miedo ni desesperación, solo sonreía, como si supiera algo que los demás no sabían. La ataron al poste en el centro de la pira, y el inquisidor mayor empezó a leer los cargos en su contra. Hablaba de pactos diabólicos, de hechizos y de corromper almas cristianas. Pero Socorro no lo escuchaba. Tenía los ojos cerrados y movía los labios, como si estuviera rezando o cantando algo muy bajito. En ese momento, el reloj de pared se detuvo. El tic-tac que había estado sonando toda la noche simplemente paró, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Cuando el verdugo se acercó con la antorcha para prender el fuego, continuó mi bisabuela con voz temblorosa. Socorro abrió los ojos y dijo algo que toda la plaza escuchó. Por el barco que dibujé me voy, y por él regresaré cuando sea necesario. En cuanto dijo esas palabras, el viento se levantó de la nada. Era un viento extraño, que olía a mar y a tormenta, aunque Córdoba está muy lejos de la costa. Las llamas que acababan de prender se extinguieron de inmediato, como si alguien hubiera vaciado cubetas de agua sobre ellas. Pero lo más extraño fue lo que vio mi abuela. Socorro no estaba gritando ni luchando contra las cuerdas. Estaba desapareciendo lentamente, como si se estuviera desvaneciendo en el aire. Primero sus piernas se volvieron transparentes, luego su cuerpo, y al final solo quedó su cara sonriendo, hasta que eso también se desvaneció. Mi bisabuela hizo una pausa para tomar agua. Sus manos temblaban tanto que tuve que ayudarle a sostener el vaso. Las cuerdas quedaron vacías balanceándose en el poste. Los inquisidores no sabían qué hacer. La gente empezó a gritar que había sido cosa del diablo. Otros decían que había sido un milagro. Pero mi abuela sabía la verdad. Socorro había encontrado la manera de escapar sin morir realmente. Esa misma noche, cuando fueron a revisar su celda en la cárcel, encontraron algo que los llenó de terror. El dibujo del barco ya no estaba en la pared. En su lugar, había una marca oscura con la forma exacta del barco, como si hubiera estado ahí durante años y años, grabada profundamente en la piedra. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, desde esa noche, la gente empezó a ver a Socorro por toda la ciudad. La veían caminando por las calles al amanecer, siempre vestida con el mismo vestido blanco que llevaba el día de su juicio. La veían en el mercado, comprando flores que desaparecían en cuanto alguien se acercaba. La veían en la iglesia, arrodillada en las bancas de atrás, pero cuando el padre se volteaba a mirarla, no había nadie. El viento afuera había parado completamente, y el silencio era total. Solo se escuchaba la respiración difícil de mi bisabuela y los latidos de mi propio corazón. Mi abuela la vio varias veces a lo largo de los años. Siempre aparecía cuando alguien de la familia estaba en problemas o cuando algo malo estaba por pasar. La última vez que la vio, mi abuela tenía ya 70 años. Socorro seguía viéndose exactamente igual que el día de su juicio, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Esa noche Socorro le habló. Le dijo: «He estado esperando, pero mi tiempo de espera está terminando. Pronto tendré que hacer lo que vine a hacer. Cuida a los tuyos, porque lo que viene no va a ser fácil para nadie». Mi bisabuela cerró los ojos, y por un momento pensé que se había quedado dormida.
pero entonces siguió hablando, con una voz tan baja que tuve que acercarme para escucharla. A la semana siguiente, llegó la revolución a Córdoba. Hubo enfrentamientos, saqueos y mucha gente tuvo que huir de la ciudad. Mi abuela siempre creyó que Socorro le había advertido para que pudiera prepararse. Pero la historia no termina ahí, mijito. Desde entonces, cada generación de nuestra familia ha tenido a alguien que la ve. Mi madre la vio antes de que naciera yo. Yo la vi cuando tenía tu edad. Y tú también la vas a ver algún día. Esas palabras me helaron la sangre. Quise preguntarle qué quería decir con eso, pero algo en sus ojos me dijo que era mejor escuchar. Yo tenía 15 años cuando la vi por primera vez. Era 1932 y había problemas en el país. Mi familia se había mudado a Veracruz buscando trabajo en el puerto. Una noche, me despertó un sonido extraño que venía de la calle. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre las piedras. Me asomé por la ventana y la vi. Estaba parada justo debajo del farol de la esquina, con su vestido blanco que brillaba en la oscuridad. Era exactamente como mi abuela me la había descrito. Alta, de piel canela, con el cabello largo y negro que le caía sobre los hombros. Pero sus ojos verdes brillaban como si tuvieran luz propia. Mi bisabuela temblaba ahora, no solo de la edad, sino de algo más profundo. Se quedó ahí parada, mirando directamente hacia mi ventana. Yo sabía que me estaba viendo, aunque estaba oscuro en mi cuarto. Entonces levantó la mano y me hizo una seña para que bajara. No sé por qué, pero mis piernas se movieron solas. Bajé las escaleras sin hacer ruido y salí a la calle. Cuando llegué a donde estaba ella, ya no había nadie, pero en el suelo, dibujado con algo que parecía carbón, estaba el mismo barco que había dibujado en su celda. Solo que este barco tenía algo diferente. Tenía un nombre escrito en el costado: Esperanza. El nombre de mi bisabuela. Sentí como si algo frío me tocara la espalda. Al día siguiente le conté a mi madre lo que había pasado. Ella se puso muy pálida y me llevó con la mujer más vieja del barrio, una señora que decía saber de esas cosas. Cuando le contamos la historia, la señora negó con la cabeza y dijo: «La mulata ha elegido a la niña. Eso significa que algo grande está por pasar». Tenía razón. 2 semanas después, hubo un huracán terrible que destruyó la mitad del puerto. Muchas familias perdieron todo, pero nosotros habíamos tenido tiempo de prepararnos porque, la noche después de ver a Socorro, mi madre tuvo un sueño muy claro donde una voz le decía que guardara agua y comida, y que reforzara las ventanas. Mi bisabuela guardó silencio por un momento largo. Afuera, había empezado a lloviznar, y las gotas contra la ventana sonaban como pequeños golpecitos desesperados. Desde entonces, Socorro aparece en momentos difíciles. Mi madre la vio antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Mi hermana la vio antes del terremoto de 1957. Y yo la volví a ver hace exactamente 15 años. La noche antes de que naciera tu primo David. David, mi primo, que había nacido con problemas del corazón y había pasado toda su vida entrando y saliendo del hospital. Pero hay algo más que nunca le había contado a nadie, continuó mi bisabuela, y su voz se volvió casi un susurro. Socorro no solo aparece para advertir, también aparece para cobrar. ¿Cobrar qué?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Cobrar el precio de su libertad. Cada vez que ella escapa de algo terrible, alguien de la familia paga. Mi bisabuelo desapareció 3 meses después de que Socorro escapara de la Inquisición. Mi abuelo se enfermó de algo extraño que los doctores nunca pudieron identificar. Mi padre tuvo ese accidente en el trabajo que lo dejó ciego. Ahora entendía por qué mi bisabuela siempre había parecido triste, incluso cuando sonreía. Y yo sé que mi tiempo también está llegando, dijo con una calma que me aterró. Porque anoche la volví a ver. Esta vez no estaba en la calle, estaba aquí mismo, parada junto a mi cama. Me sonrió y me dijo: Esperanza, es hora de que descanses, pero antes, tienes que contarle todo a Miguel. Él va a ser el próximo. Sentí como si el mundo se moviera debajo de mis pies. ¿El próximo qué? El próximo en verla, el próximo en cargar con esta historia, y el próximo en pagar cuando llegue el momento. En ese instante,
Todas las luces de la casa se apagaron. No fue un corte de luz normal. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante. La oscuridad era tan completa que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. «Está aquí», susurró mi bisabuela en la oscuridad. «Ha venido por mí, pero también ha venido a conocerte a ti». Entonces la sentí, una presencia fría que llenaba el cuarto, como si el aire mismo se hubiera espesado. Escuché pasos suaves sobre el piso de madera, aunque sabía que mi bisabuela no se había movido de la cama. «No tengas miedo», me dijo la voz de mi bisabuela, pero sonaba muy lejana. «Solo mírale a los ojos cuando aparezca. Tiene que ver que no le tienes miedo, o va a pensar que eres débil». Una brisa fría pasó junto a mí, y olí algo extraño. Era como sal de mar mezclada con flores viejas y carbón quemado. Los pasos se detuvieron justo al pie de la cama. Entonces, lentamente comenzó a aparecer una luz tenue en el cuarto. No venía de ninguna lámpara ni vela. Venía de una figura que se estaba formando en la oscuridad. Primero aparecieron sus pies descalzos, luego su vestido blanco que se movía como si hubiera viento, aunque el aire del cuarto estaba completamente quieto. Luego sus manos, largas y elegantes, y finalmente su cara. Era hermosa y terrible al mismo tiempo. Su piel tenía un brillo extraño, como si estuviera hecha de luna y sombras. Su cabello negro caía como agua sobre sus hombros, y sus labios tenían una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero sus ojos verdes me miraron directamente, y sentí como si estuviera viendo mi alma desnuda. No eran ojos humanos. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían estado en lugares donde los vivos no pueden ir. «Miguel Alejandro», dijo, y su voz sonaba como el eco de algo que se había perdido hace mucho tiempo. «Por fin nos conocemos». No podía mover ni un músculo. Su voz tenía algo hipnótico, como si viniera de muy lejos y muy adentro al mismo tiempo. Quise voltear a ver a mi bisabuela, pero mis ojos estaban fijos en los suyos. «Esperanza me ha contado tanto de ti», continuó Socorro acercándose lentamente a la cama. «Eres el elegido de esta generación, el que va a cargar con mi historia y con mi deuda». «¿Qué deuda?», logré susurrar, sorprendiéndome de que pudiera hablar. Socorro sonrió, y esa sonrisa fue lo más escalofriante que he visto en mi vida. No era una sonrisa humana. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a sonreír copiando a otros, pero que nunca había entendido realmente qué significaba. «Cuando escapé de la Inquisición», dijo, «hice un pacto, no con el diablo como creían los inquisidores, sino con algo mucho más antiguo y poderoso, las fuerzas que mueven el mundo desde antes de que existieran los hombres. Ellas me dieron la libertad de escapar, pero a cambio, yo tenía que darles algo». Se sentó en el borde de la cama, y sentí como el colchón se hundió bajo su peso. Pero cuando miré, no había marca alguna donde estaba sentada. «Al principio pensé que querían mi alma», continuó, «pero no. Lo que querían era mucho más valioso. Querían tiempo. Tiempo robado de las vidas de otros. Tiempo que tomo de mi familia, generación tras generación, para seguir existiendo en este mundo». Finalmente pude voltear hacia mi bisabuela. Estaba inmóvil en la cama, con los ojos cerrados y una sonrisa extraña en los labios. Pero no se movía, no respiraba. «Esperanza ya dio lo que tenía que dar», dijo Socorro, siguiendo mi mirada. «Ahora está libre, pero mi hambre no se calma nunca, Miguel. Y ahora te toca a ti alimentarla». Traté de levantarme, de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si hubiera raíces invisibles que me mantuvieran pegado a la silla. «No luches», me dijo con esa voz suave que me daba más miedo que cualquier grito. «Es más fácil si no luchas. Lo que voy a tomar no te va a doler. Solo vas a sentir como si fueras envejeciendo muy lentamente». «¿Cuánto tiempo?», logré preguntar. «Depende de qué tanto necesite para mantenerme fuerte. A veces son años, a veces son décadas. Tu bisabuelo me dio 30 años de su vida, tu abuelo 25, tu padre, bueno, tu padre todavía me debe». Pensé en mi padre, que siempre había parecido más viejo de lo que debería ser, que se cansaba fácilmente y que había empezado a tener problemas de memoria antes de los 50.
Pero contigo va a ser diferente, continuó Socorro acercando su cara a la mía. Su piel brillaba con una luz enfermiza, y cuando respiraba, su aliento olía a tierra húmeda y flores marchitas. Contigo voy a tomar todo lo que necesite de una vez, porque ya estoy cansada de esperar, cansada de aparecer cada pocos años para cobrar mi tributo. Después de ti, voy a ser lo suficientemente fuerte para conseguir lo que realmente quiero. Voy a regresar a Córdoba, voy a encontrar las tumbas de los inquisidores que me juzgaron, y voy a cobrarme la venganza que llevo esperando 200 años. Sus ojos verdes comenzaron a brillar más intensamente, y sentí como si algo dentro de mí se estuviera vaciando lentamente. Era como si mi fuerza vital se estuviera escurriendo como agua por un agujero. Pero primero, dijo poniéndose de pie, vas a ayudarme con algo. Vas a contarle mi historia a todos los que quieran escucharla. Vas a hacer que la gente recuerde mi nombre. Porque cada persona que escuche la historia de la mulata de Córdoba, cada persona que sienta miedo al escucharla me da un poquito más de poder. Ahora entendía por qué mi bisabuela me había contado todo esto. No era una advertencia, era parte del plan de Socorro. Ella me había usado para contarme la historia, y ahora yo iba a usarla para contársela a otros. Y cuando hayas contado mi historia suficientes veces, continuó Socorro, cuando haya suficiente gente que me tema y me recuerde, entonces vendré por ti una última vez. Y esa vez me llevaré todo lo que quede. Se acercó tanto a mí que pude ver mi propio reflejo en sus ojos verdes. Pero el reflejo no era yo. Era un hombre mucho más viejo, con el cabello blanco y la cara llena de arrugas. Hasta entonces, Miguel Alejandro, vas a vivir con este secreto. Vas a saber que cada día que pasa es un día menos que te queda. Vas a saber que no importa qué tan lejos huyas o dónde te escondas, yo siempre voy a poder encontrarte. Y vas a saber que cada vez que cuentes esta historia, cada vez que hagas que alguien más sienta miedo por la mulata de Córdoba, estás alimentando mi poder y acercando el día de tu final. Socorro se alejó de mí y lentamente comenzó a desvanecerse, igual que había hecho en la plaza de Córdoba hace más de 200 años. No te preocupes, dijo con esa sonrisa terrible mientras se volvía transparente. Todavía tienes tiempo, pero no mucho. Y recuerda, Miguel Alejandro, cada persona que escuche tu historia va a convertirse en parte de la mía. Con esas palabras, desapareció completamente, y las luces del cuarto se encendieron de nuevo. Mi bisabuela seguía en la cama, pero ahora sabía que ya no estaba conmigo. Su cara tenía esa sonrisa extraña, como si hubiera encontrado finalmente la paz. Pero yo sabía que esa paz había costado su vida. Eso pasó hace 15 años. Desde entonces he contado esta historia cientos de veces. La he contado en reuniones familiares, a amigos, a extraños en bares. La he escrito en foros de internet, la he grabado en videos. Y cada vez que la cuento, siento como un poquito más de mi fuerza se va. Mi cabello, que era completamente negro cuando tenía 35 años, ahora es gris. Mi espalda se encorva sin razón, y mis manos tiemblan cuando estoy nervioso. Los doctores no encuentran nada malo en mí, pero yo sé lo que está pasando. Socorro está cobrando su deuda, poquito a poco. Y ahora que tú has escuchado esta historia, ahora que has sentido miedo al escucharla, tú también eres parte de ella. Tú también le estás dando poder. Así que te voy a dejar con la misma advertencia que mi bisabuela me dejó a mí. Si alguna vez ves a una mujer hermosa de piel canela y ojos verdes, vestida de blanco, parada bajo un farol en la madrugada, no te acerques, porque si lo haces, si ella te sonríe y te dice tu nombre, entonces vas a saber que has sido elegido. Y no hay forma de escapar de la mulata de Córdoba. Nunca la hubo.